Hola, espero que esté muy bien. Hoy en un material de Ciencias Sociales de sexto año básico vamos a hablar acerca del periodo conservador que Chile vivió. En esta parte te voy a pedir que siempre vayas colocando pausa para que puedas analizar cada momento de nuestro contenido. Acá podemos observar la línea de tiempo de las diferentes constituciones que se fueron creando a lo largo de este periodo. Primero hubo unos ensayos, es decir, borradores de constituciones que podían tener algún tipo de ideas mucho más moralistas, es decir, mucho más conservadoras, más cerradas, más religiosas. Luego esto fue evolucionando a diferentes tipos de constituciones hasta llegar a una más liberal en el año 1828. Después fue mejorándose para que sea mucho más equilibrada, pero vino una república mucho más conservadora en el periodo de 1830, por lo que se volvió a crear una constitución que fue muy estricta, muy tajante y que estuvo vigente casi 100 años, por lo que duró mucho tiempo y que tarde o temprano debería haber sido modificada por los cambios también de la sociedad vivida. Bueno, el contexto de lo que estamos hablando es que la República Conservadora en realidad fue entre los años 1831 y 1865 aproximadamente, ¿ya? Donde van a surgir diferentes partidos políticos que los vamos a analizar en un próximo video en profundidad. Pero sí debemos destacar la figura de los pelucones que eran los llamados conservadores. ¿Ya? Bernardo Higgins era uno de los principales participantes de este tipo de idea y vienen desde Europa. Ya Francia, sobre todo, usaban unas pelucas muy chistosas, muy graciosas, y eso hacía que estas personas tan cerradas de mente fueran llamados los pelucones. Tuvo gran estabilidad igual en este periodo, pero no había un tipo de idea democrática, por lo que no había mucha libertad de expresión debido a este periodo conservador. ¿Ya? La Constitución de 1833 va a estar también inspirada en un ministro de Justicia llamado Diego Portales, que también conoceremos más adelante, pero fue de fuerte carácter y con ideas también muy cerradas. Acá te dejo también para que pongas pausa una cronología del periodo conservador, ya desde José Joaquín Prieto hasta Manuel Montt, que veremos más adelante, pero que podemos empezar por el periodo de Prieto, que fue del 1831 a 1841 aproximadamente, duró unos 10 años, y aquí va a comenzar este periodo con una batalla que también veremos después, la batalla del Lircay. ¿Ya? Y esto hubo una guerra Perú-Boliviana, que una guerra civil, entonces también hubo varios problemas que trajo también este tiempo. Bueno, como estábamos hablando de José Joaquín Prieto, que fue el inicio de este periodo de la República, luego de la abdicación de Bernardo Higgins, luego del gobierno de Freire, vino este gobierno más conservador de la República con una independencia ya propia de nuestro país. Aquí vemos que duró 10 años y aquí te invito a que pongas pausa para que puedas observar las cosas que se hicieron en este tiempo. Podríamos destacar que hubo harta actividad minera, comercial, que se pagaron las deudas que se tenían de afuera, de a poquito, ¿ya? Y la Constitución de 1833, que fue muy importante porque fue el inicio de las constituciones de nuestro país. También podemos ver que va a aparecer de nuevo la figura de Portales, que la vamos a ver después, y las guerras que trajeron muchas dificultades, faltas económicas, muertes, etcétera. ¿Ya? Pero sí hubo algún tipo de auge o de aumento económico que ayudó a que se empezaran a mandar hacia el exterior libros que eran fabricación de Chile, instrumental científico, máquinas, etcétera. Acá te dejo un resumen de la Constitución de 1833 que ya habíamos conversado, pero que fue muy importante para nuestro país. Fue redactada en este gobierno de Joaquín Prieto, el cual tenía unas ideas muy cerradas, inspiradas en Diego Portales, conservadoras, ¿ya? Pero que igual servían para la economía.
Ellos estaban convencidos de que debían ser estrictos para que la economía del país surgiera y fuera mucho mejor. Ya el presidente seguía teniendo bastante poder, podía cambiar las leyes, podía hacer callar a partidos políticos, por lo que igual trajo varios conflictos. Pero de todas maneras fue algo que marcó a la historia de nuestro país. Bueno, entonces recordemos algunos antecedentes políticos de estos partidos políticos que fueron naciendo a partir de estos nuevos gobiernos. Bernardo Higgins, recordemos que en 1823 él renuncia y él fue uno de los principales representantes de un partido político llamado los Pelucones, como ya le había dicho. Estos pelucones eran así muy cerrados, inspirados en ideas de Europa, sobre todo de Francia. Ya luego podíamos también observar que surge los contrarios que son llamados los pipiolos, los cuales querían tener más libertad de expresión, ya tener vías a la democracia y que no todo fuese mandado por el presidente en este caso. Hubo varios conflictos y diferentes personalidades que intervinieron y lo que provocó una guerra civil entre aquellos que eran contrarios y provocó también que nacieran otro tipo de partidos políticos que después vamos a conocer. Los pipiolos, entonces, eran aquellos que tenían ideas contrapuestas o distintas a la del gobierno de esa época. Hay versiones de por qué se llamaban pipiolos, ¿ya? Hay dos versiones aproximadamente y pueden haber más también otras teorías. Se le decía también así por que significaba tal vez de una forma despectiva al sonido que hacían los pollitos, ya así como pío, 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 es como que hablan mucho, molestan y no hacen nada o solo reclaman, por decirlo así. Ya, eso es una de las versiones y que también se decía de forma coloquial y burlesca que eran los pipiolos, los que no se quedan quietos, los libertinos, los que no hacen caso, ya como de manera de burla. Aquí podemos ver a Ramón Freire, el que fue un director supremo también en los años 1823 y 1827, fue uno de los principales figuras de este partido político. Y recordemos que los pelucones, como les dije, eran más de la clase alta, aristocráticos, y eran conocidos en Chile y en el mundo por tener ideas muy cerradas, muy conservadoras. Era como decir que eran los pitucos o cuicos de nuestro país. En la independencia de Chile fueron así su máxima expresión Bernardo Higgins, San Martín también estuvo ahí y otras personalidades como nombramos al ministro que hubo después, Diego Portales, que también fue un fiel precursor de estas ideas tan cerradas de nuestro gobierno. Bien, a continuación entonces te dejaré la actividad para que tú analices lo que hemos hablado. Seguiremos conversando sobre las figuras y protagonistas que ejercieron un gran poder e influencia en este periodo de nuestra historia. Ya conoceremos en otro video algunos personajes y otros partidos políticos que también integraron este tiempo. Pero por ahora te dejo una reflexión acerca de la Constitución que conversamos de 1833. Trabaja en las páginas del libro 76 y 77, ya como en el ejemplo que te coloco acá. Ahí aparecerán unas preguntitas y unos textos que quiero que leas y analices. Responde en tu cuaderno tus respuestas y piensa en... Te dejo una pregunta para que tú pienses en tu casa. Si tú estuvieras en ese tiempo viviendo, ¿en cuál de los dos partidos políticos que te nombré te sentirías más identificado? ¿Con los pipiolos o con los pelucones? Te lo preguntaré en nuestro próximo encuentro. Cualquier duda, ya sabes que puedes contactarme. ¡Chao!